Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Samuel y el día de hoy vamos a hablar sobre las uniones celulares. Antes de tocar el tema de uniones celulares, quisiera dar una información, pues una introducción a este tema, y es que las uniones celulares se caracterizan mucho por estar en tejidos epiteliales. Recordemos que en el cuerpo hay 4 tipos distintos de tejidos, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Son pues los tejidos básicos que componen nuestro cuerpo. Recordemos pues que el significado de tejido, que el tejido es un conjunto de células que se unen para cumplir una función determinada. El día de hoy entonces en el tejido epitelial veremos muy común las uniones celulares. Entonces recordemos que el tejido epitelial se caracteriza por puede ser de revestimiento o ser glandular, pero en el día de hoy no nos vamos a enfocar mucho en este tema, sino que nos vamos a enfocar más en las uniones celulares, que hacen parte es una característica principal de este tejido. Ahora, las uniones celulares se pueden clasificar de 2 formas, siendo estructural o según su función, ¿sí? Según estructural, podemos encontrar de estilo zónula, fascia o banda y mácula, ¿sí? Entonces, las uniones celulares estilo zónulas, que es la primera que tenemos acá con el número 1, es una unión celular que se caracteriza por rodear la célula, ¿sí? Este cuadro, este cubito que dibujé aquí, la vamos a caracterizar como si fuera una célula, ¿sí? Una célula pues estilo de cubo, que adentro pues tiene sus respectivas organelas, su citoplasma, su núcleo. Solo que para efectos didácticos vamos a representar solamente las uniones celulares. Ahora, entonces la célula estábamos diciendo que rodea la célula por toda su periferia, es como un estilo de lazo, ¿sí? Que rodea la célula por delante, por atrás y por los lados, y lo amarra como una especie de lazo. La unión celular de estilo fascia o banda es este que tenemos acá, que es la número 2, y la vamos a caracterizar como si fuera esta bandita de acá, ¿sí? Esta también puede ser estilo fascia, ¿qué quiere decir eso? Que cubre una cara completa de la célula, pero esta vez dibujé fue un estilo banda, ¿sí? Se caracterizan solamente por unir célula y célula en un pedacito como este que podemos ver acá, o puede cubrir una cara completa de la célula. Y de forma unión celular estilo mácula, que es esta de acá, que tiene una forma de botón, une las células en forma de botón y es como un círculo que veremos pues que une célula y célula. Eso hablando de su forma estructural. Ahora, las uniones celulares también se pueden clasificar según su función, su funcionalidad, en 3, ¿sí? Está la unión celular ocluyente, la unión celular adherente y la unión celular comunicante. La unión ocluyente se caracteriza mucho por generar cierta permeabilidad y restringir o regular el paso de líquidos entre célula y célula. Recordemos que estamos poniendo el ejemplo del tejido epitelial, entonces recordemos que el tejido epitelial tiene una orientación apical, ¿cierto? Y una orientación basal, ¿sí? Que más adelante veremos en la parte basal que hay y en la parte apical que hay, ¿sí? Se caracterizan mucho entonces por restringir o regular el paso de sustancias o de líquidos entre la zona apical y la zona basal. La
unión celular estilo adherente es una unión demasiado fuerte. Esta une fuertemente célula y célula como un estilo de costura. Si vamos a poner el ejemplo de un pantalón, ¿sí? O una camisa o un bolso, esta unión celular adherente haría el papel de costura de esos hilos que unen fuertemente célula y célula. Eh, entonces es una unión más de fuerza, ¿sí? Esta de acá es una unión más de sellamiento, esta es más de fuerza. Y por último está la comunicante, unión celular estilo comunicante, que pues obviamente como su nombre lo dice nos permite intercambiar sustancias entre célula y célula por medio de una especie de canal que más adelante veremos de qué está compuesto. Entonces veamos en qué consiste cada una de estas. En el tejido epitelial vamos a ver ciertas uniones celulares que se caracterizan por estar en el tejido. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay zónulas ocluyentes, hay zónulas adherentes, hay fascias, hay máculas, y vamos a ver entonces a continuación cuáles son sus características. Como habíamos dicho, entonces veamos las principales uniones celulares o características pues, del tejido epitelial. La primera que vamos a ver es la zónula ocluyente. Entonces recordemos el concepto de zónula, que la zónula era una unión celular que recubría pues, toda la periferia de la célula. Estas zónulas ocluyentes se caracterizan por estar en la parte superior o en la parte apical de la célula, ¿sí? En la parte ¿sí? más apical. Estas entonces se caracterizan por hacer una especie de sellamiento o por regular, restringir el paso de sustancias o de líquidos a través de pues, la célula, ¿cierto? De su espacio extracelular. De una parte apical a una parte basal. Entonces, podemos decir, restringe paso de líquidos de una parte apical a una parte basal, ¿sí? Que esta sería la parte apical, esta sería la parte basal. Ahora, las proteínas que se caracterizan por estar en la zónula ocluyente son de tres tipos: proteínas transmembrana, proteínas de placa citoplasmática y proteínas de citoesqueleto. En las proteínas de transmembrana vamos a encontrar las ocludinas, las claudinas y las YAM, que las vamos a encontrar pues en este lugar. Hagamos de cuenta que esta es la pared celular, ¿sí? Pues esta es la membrana citoplasmática, que pues está compuesta por una hemimembrana, dos hemimembranas, ¿sí? Una bicapa fosfolipídica, por así decirlo, y estas son las proteínas transmembrana, ¿cierto? Y se caracterizan entonces pues por el número 1, por las ocludinas, claudinas y las YAM. Dentro de estas, las ocludinas son las proteínas que no me van a dejar o no nos van a dejar pasar las sustancias o las sustancias líquidas a través de esta unión celular. En cambio, las claudinas pues son muy pocas, la verdad, pero esas son las que nos dejan pasar cierta cantidad de sustancias, o por ejemplo el agua, que deja pasar entre esta zónula ocluyente. Y las proteínas YAM, que son pues proteínas que forman ocludinas y claudinas. Las de placa citoplasmática entonces son las proteínas zonulares, que hay de tres tipos: zonular 1, zonular 2 y zonular 3, que son pues acá las que unen las proteínas transmembrana con las proteínas del citoesqueleto. Aquí entonces podemos encontrar estas tres bolitas que vemos acá, son las tres tipos de proteínas zonulares. Y las proteínas de citoesqueleto, que se caracterizan por ser proteínas de actina, ¿sí? Filamentos de actina. Ahora veamos otra de las uniones celulares características del tejido epitelial. Bueno, ahora vamos a ver las zónulas adherentes. La zónula adherente ya habíamos dicho que es
una unión celular de fuerza, ¿cierto? Que hace la vez en una comparación, si comparamos la célula con un blue jean, a la costura, puesto que esta es una unión de fuerza. Son demasiado resistentes y también tienen unas proteínas transmembrana de placa citoplasmática y de citoesqueleto, como lo podemos ver aquí representado. Tienen proteínas transmembrana que se llaman las caderinas E, que deben estar pues acá, ¿cierto? En la membrana citoplasmática, atravesándola. Tenemos proteínas de placa citoplasmática, que son las que unen esas proteínas transmembrana con las proteínas del citoesqueleto, que deben estar acá en el punto 2, que se van a llamar cateninas. Y las de placa, las de citoesqueleto, que son pues estas de acá, que son las proteínas de actina. Veamos qué otro tipo de uniones adherentes hay. Proseguimos entonces por otra de las representativas, que se llama mácula adherente, pero esta también tiene el famoso nombre de desmosoma o desmosomas. Se caracterizan por tener una forma de botón y unir pues, la célula con otra por medio de una unión circular, ¿sí? También tienen entonces proteínas que hay transmembrana, placa citoplasmática, citoesqueleto. En las proteínas transmembrana encontramos la familia de las desmogleínas. Dentro de esta familia, las dos proteínas muy importantes de esta unión celular es la desmogleína y la desmocolina, que pues aquí no las puse, pues porque las familias de las desmogleína contienen las dos, al igual que esta, que las proteínas de placa citoplasmática son de la familia de las plaquinas, que son específicamente la desmoplaquina y la placoglobina, ¿ok? Y por último, proteínas del citoesqueleto, que son los de filamentos intermedios. Son uniones también muy fuertes, se caracterizan por ser uniones muy fuertes también. Entonces también tenemos los hemidesmosomas, que corresponderían a la mitad de un desmosoma, por su nombre. Son uniones características de unir la célula a la membrana basal, que más adelante veremos de qué está compuesta la membrana basal, pero puedo hacer un adelanto y decir que la membrana basal es la que le da la polaridad a la célula de ser basal o apical. En fin, los hemidesmosomas unen a la célula a la membrana basal por medio de proteínas transmembrana, placa citoplasmática y citoesqueleto. Las proteínas transmembranas son las integrinas, como este que vemos acá, están atravesando la membrana citoplasmática. La placa citoplasmática encontramos proteínas de la familia de las plaquinas, como ya habíamos mencionado, y del citoesqueleto los filamentos intermedios. Y además hay otra proteína que también une la célula a la membrana basal, ya veremos cuál es. Y por último, para terminar con el tema de uniones celulares por el día de hoy, vamos a hablar del contacto focal, que también es una unión celular que une la célula a la membrana basal, que entonces le hace compañía o tiene la misma función que el hemidesmosoma. El contacto focal tiene proteínas transmembrana, también tiene proteínas de la familia de las integrinas, tiene de placa citoplasmática, tiene dos que le representan, que es la vinculina y la talina, y del citoesqueleto tenemos proteínas de filamentos intermedios. Entonces recordemos que el contacto focal también une la célula a la membrana basal. Ya por último, para terminar con las uniones celulares, vamos a terminar con la unión gap o unión comunicante. Se le puede llamar de ambas formas. La unión comunicante ya sabemos que entonces une célula y célula, permitiendo el paso de sustancias entre ellas, ¿sí? Es muy particular, puesto que entonces la unión comunicante está compuesta por una proteína que se llama conexina, ¿sí? O está compuesta por conexinas.
¿Qué pasa? Que en sí, para formar la unión, se necesitan 6 conexinas que va a formar un conexón. Y 2 conexones me va a formar una unión comunicante o una unión gap. Para verlo más gráfico, vamos a verlo acá. Esto es una conexina, que es la proteína, ¿sí? 6 de estas conexinas me van a formar un conexón y me van a formar una especie de barrilcito, ¿cierto? Y 2 de estos conexones juntos me van a formar una unión comunicante. Aquí tenemos un barrilcito, pues un conexón unido a otro conexón de otra célula y me va a formar la unión comunicante. ¿Ok? Eso es todo. Ahora veamos lo que es la membrana basal. La membrana basal es un tipo de tejido conectivo en el espacio extracelular. Podemos decir que es un tapete o malla cargada negativamente. Y eso es lo que le determina la polaridad de la célula, ¿sí? En este dibujo, entonces, por ejemplo, tenemos varias células, ¿sí? Muy juntas, simbolizando pues el tejido epitelial. Y acá, en esta parte donde tenemos esta línea gruesa, estamos simbolizando la membrana basal, ¿sí? Entonces, por eso, esto da la polaridad de la célula. Entonces, esta sería la parte basal, ¿sí?, de la célula, y esta sería la parte apical de la célula, donde tiene pues sus microvellosidades o cilios, pues dependiendo del tejido epitelial. Ahora, la ubicación, ¿sí? La ubicación de la membrana basal puede ser en la base de epitelios, rodeando células musculares, puede estar alrededor de adipocitos. Y una cosa muy importante es que la membrana basal es el límite entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Eso quiere decir que de la membrana basal hacia arriba vamos a encontrar el tejido epitelial y de esta membrana basal hacia abajo vamos a encontrar el tejido conectivo. En sus funciones vamos a ver entonces que tiene un filtro selectivo, determina la polaridad de la célula, promueve la supervivencia celular y sirve como vía de migración celular. Vamos a ver entonces qué más hay de la membrana basal. Ya entonces, para terminar con el tema de membrana basal, vamos a ver que la membrana basal está compuesta por 3 capas, que es la capa lúcida, la capa densa y la capa reticular. En cada una de estas capas hay unas proteínas o ciertos compuestos característicos de estas. Por ejemplo, en la capa lúcida, o también se le puede decir capa clara, vamos a encontrar la proteína integrina, que es esta de acá, la laminina, que es esta crucecita que hay acá, y la entactina, que es esta que une a la laminina con la capa densa, ¿sí? Estas 3 hacen parte de la capa lúcida. Obviamente, pues aquí hago representación solamente de un fragmento, pero obviamente esto es por toda la membrana basal. En la capa densa vamos a encontrar lo que es colágeno tipo 4, que también es un colágeno muy especial porque forma una especie de mallas y no fibras como tal, sino que hace como se junta formando una especie de malla, ¿sí? También tenemos el proteoglicano perlacan, que es este de aquí, que lo dije como un óvalo, y tenemos la glicoproteína fibronectina, que es esta de acá, ¿ok? Entonces esto compone la capa densa de la membrana basal. Ahora nos vamos para la última capa o capa reticular, que es la capa más profunda, que está compuesta por colágeno tipo 7, que es este de acá, que une el colágeno tipo 4 con estos que se llaman cuerpos densos, que estos cuerpos densos a su vez están compuestos de colágeno tipo 4. Y también tiene fibras elásticas inmaduras que vienen y unen a la membrana basal con todo el tejido conectivo que hay debajo, ¿sí? Dándole pues elasticidad. Y por último también tenemos las fibras reticulares, que son como estas de acá, que vienen desde por allá al fondo y vienen aquí a unir también, a fijar la membrana basal con el tejido que hay aquí abajo. Estas fibras están compuestas también por colágeno tipo 3 y
se me pasó algo también, y es que el colágeno de tipo 7 también puede formar especie de hamacas que unen pues entonces a la capa densa con la capa reticular. Entonces bajan y vuelven y suben, ¿sí? Eh, Esto ya es entonces la membrana basal. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra sesión. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias. Les habló Samuel Tamayo, estudiante de medicina en la Universidad CES. Y quisiera agradecer especialmente al doctor Jairo Alberto García Gallo, quien es mi docente a cargo.